Vale. Habría que ir igual a, o sea, desde el Chrome, ¿no? Así puedo pasar las diapositivas. Con esto lo podemos hacer. Sí. De vuelta desde el principio. Ahí está. Sí. A ver, probando. ¿Arranco de nuevo o esperamos De nuevo. a Mateo? No, De nuevo. ok. De nuevo. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Moira Acher, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y hoy les voy a estar contando acerca de las metodologías de gestión de proyectos, en particular aquellas que toman un enfoque predictivo a comparación de las que toman un enfoque adaptativo. Antes de comenzar o de meterme de lleno en el tema de las metodologías de gestión, un breve repaso por lo que es el índice de la presentación para que sepan más o menos qué vamos a estar viendo y qué voy a estar hablando. Para comenzar, bueno, definir un poco qué es una metodología de gestión de proyectos, para qué sirven y cuáles son las que podemos encontrar así como más fácilmente o las más difundidas. Y ya después sí, meterme más de lleno en lo que es, como dije, por un lado el enfoque predictivo, a contracara el enfoque adaptativo, y en ambos casos dar una idea de lo que sería el ciclo de vida de un proyecto, tomando los dos enfoques, y dar un ejemplo de caso de uso real que se podría aplicar para cada uno de ellos. Para hacer la presentación, bueno, como la idea es un poco que se lleven, bueno, si yo tengo que realizar un proyecto, qué enfoque podría tomar o qué enfoque podría servirme, vamos a ver una tabla comparativa de ambos tipos de enfoques, el predictivo versus el adaptativo, para ver las características principales de cada uno y, bueno, qué enfoque me serviría a mí para algún proyecto que quiera desarrollar. Bueno, como dije entonces, comenzando un poco definiendo qué es una metodología de gestión de proyectos, básicamente se la puede definir como un conjunto de disciplinas que se van a encargar de definir ciertas técnicas, ciertos métodos, ciertos procedimientos que se van a utilizar a lo largo de la duración de un proyecto. Y este conjunto de prácticas o de herramientas que se definen o que se elaboran por una metodología de gestión de proyectos nos van a permitir garantizar que nuestro proyecto se desarrolle tratando de cumplir lo más posible los plazos pactados, los presupuestos, los estándares de calidad y todos esos objetivos principales que definimos con el cliente a la hora de querer encarar un proyecto. Entonces, en definitiva, lo que nos va a permitir es poder justamente crear este producto o el servicio o el resultado esperado al final del proyecto, aplicando una serie de criterios que tienen que ser objetivos a las decisiones que tengamos que tomar a lo largo del proyecto para, justamente como dije antes, garantizar que el mismo se pueda cumplir dentro de los plazos pactados, el presupuesto, con los recursos dados y demás cuestiones planteadas. Entonces, no solo nos va a permitir justamente construir ese producto o servicio, sino que, como dije, al tener estos criterios que son objetivos, nos va a permitir, por ejemplo, mejorar la comunicación entre un equipo de trabajo, porque vamos a estar todos hablando el mismo idioma, todos apuntando hacia el mismo objetivo final para obtener ese resultado, producto o servicio. Nos va a permitir intercambiar experiencias o mejores prácticas con proyectos similares, o mismo quizás en el mismo grupo de trabajo hay gente que trabajó, que se encontró con decisiones que tuvo que tomar en otros proyectos, que pueden aplicar o pueden servir para la decisión que tengamos que tomar nosotros ahora. Y nos van a permitir también, bueno, asegurar justamente que este tipo de procesos o estos métodos que tomamos para encarar un proyecto puedan ser repetitivos, sean eficientes, sea algo controlado y sea algo que sea visible y que todos sepamos en un grupo de trabajo a la hora de desarrollar este tipo de actividades o este tipo de productos o servicios. Entonces, ¿qué metodologías de gestión son las que podemos encontrar o cuáles son como las más difundidas de manera genérica? Bueno, tenemos metodologías que adoptan un enfoque predictivo. En este tipo de metodologías, perdón, en este tipo de enfoque, se priorizan mucho las fases que tiene el proyecto, se prioriza que esas fases se realicen de manera secuencial, y además hay una etapa de planificación que tiene que ser muy determinada y que es algo muy fundamental en los proyectos que se encargan con el enfoque predictivo. Y para que la planificación sea buena y que resulte esto de hacer tareas de manera secuencial, necesitamos que los proyectos que vamos a encarar con este enfoque tengan requisitos y un scope, un alcance bien definidos al inicio del proyecto a la hora de sentarnos con el cliente y definir qué es puntualmente lo que quiere.
Como contraparte tenemos los proyectos que se encargan con un enfoque adaptativo, que a diferencia del enfoque predictivo es un enfoque que es iterativo, es incremental. Por lo general este tipo de proyectos justamente no tienen estos requisitos o este scope súper definidos con el cliente, sino que lo que se quiere es ir agregando valor de manera incremental e ir validando que ese valor sea justamente lo que el cliente espera o tiene en su mente. Entonces hay como mucho más colaboración en ese sentido con el cliente de la que hay quizás en un enfoque predictivo. Y por último, bueno, se tiene un enfoque híbrido que hoy no voy a hablar demasiado de eso, pero lo menciono, que es básicamente una mezcla tipo el best of both worlds entre el predictivo y el adaptativo, donde se utiliza el predictivo en la fase inicial y en la fase de planificación, y a la hora de elaborar y desarrollar las tareas se usa un enfoque adaptativo. Ahora sí, entonces, metiéndome con lo que es el enfoque predictivo, como dije, primero vamos a ver cómo es un poco el ciclo de vida de cada uno de estos enfoques. En el caso del predictivo, bueno, va a constar de fases que vamos a ir viendo, que se van a dar de manera secuencial, comenzando con el inicio del proyecto, donde se identifican los objetivos o la oportunidad de negocio, qué es lo que queremos cubrir con el proyecto que estamos encarando. Se establecen bien claramente los objetivos y, bueno, se identifican a los stakeholders, los interesados en este proyecto. Luego, teniendo bien en claro justamente estos objetivos, quiénes son los interesados, para qué estamos haciendo el proyecto, pasamos a una etapa de planificación, donde en la planificación lo que se hace es identificar las tareas, asignarles una prioridad, una secuencia, un tiempo determinado, se asignan los recursos necesarios, es decir, plata, es decir, gente, es decir, todo lo que yo necesite para cumplir con esas tareas y cumplir con los objetivos del proyecto, y además se pueden establecer ciertos indicadores o marcadores que vamos a utilizar en la etapa de ejecución, la siguiente, para hacer el seguimiento y control de las tareas. Entonces, a continuación de la planificación, que como dije es una de las fases más importantes del enfoque predictivo, vamos a pasar ya sí a la ejecución de las tareas en el orden en el que las planificamos, es decir, secuencialmente, como dijimos en la etapa de planificación, y además, como dije, en esta etapa de ejecución se va a hacer un proceso de seguimiento y control de esas tareas, siempre queriendo garantizar lo que comenté al principio de cumplir con los plazos, cumplir con los presupuestos, cumplir con los estándares de calidad esperados por el cliente. Para finalizar, la cuarta fase, si se quiere quinta, contando el seguimiento y control, es una etapa de cierre, donde en este caso se hacen como tareas más de cierre, como por ejemplo documentaciones, si hay que dar alguna capacitación, se dará la capacitación, se hace la entrega al cliente concreta de este producto o servicio final. Y bueno, además se tiene siempre una etapa de lecciones aprendidas donde identificamos en qué estuvimos bien, en qué estuvimos mal, en qué se puede mejorar y todo eso, bueno, se archivará y se guardará para que el próximo que venga no tenga que estar reinventando la rueda cada vez que quiera hacer algo. Bien, entonces yendo a un ejemplo de caso de uso concreto de algún proyecto que podemos encarar con este enfoque predictivo, tenemos acá, por ejemplo, el acta constitutiva de un proyecto que básicamente tiene como objetivo, el proyecto bueno, se llama Working 2, no me juzguen los nombres, mi creatividad no lleva mucho más que eso, pero bueno, el proyecto tiene como objetivo la construcción de un edificio de oficinas que quiere albergar 200 empleados, tiene que tener 5 pisos de altura, 5.000 metros cuadrados de superficie, nos da el presupuesto total para la realización del proyecto. La entrega del edificio nos dice la fecha exacta en la que tiene que concretarse y por lo tanto la duración que se espera que tenga el proyecto, que en este caso serían 14 meses, contando que el proyecto inicia el 4 de mayo del 2023. Nos dice quiénes son los responsables y acá, bueno, fingimos demencia y me asigné yo como ingeniera civil en cuestión encargada del edificio. Y bueno, nos da básicamente toda la información bien detallada, los requisitos y el alcance del proyecto bien detallados ya en este acta constitutiva, lo cual nos va a permitir en la fase siguiente, hacer la planificación y bueno, lo que hemos visto nosotros en clase, que es el WBS, el desglose de todas las tareas. Ahora no funcionará.
El de arriba apretado firme. Hay que apuntar a la pantalla, ¿eh? Eso. Ah, De alguna manera que desconozco se da cuenta dónde uno está apuntando. Ahí está. ahí. Bueno, entonces tenemos el proyecto, perdón, no me está dando el pulso para esto. Tenemos el proyecto Working 2 y tenemos, así como al revés, ¿no? No. Bueno, tenemos, por ejemplo, la primera etapa de planificación. Pretende ser una ayuda, no una tortura, ¿eh? Sí, no me está sirviendo. Lo voy a leer y créanme lo que estoy leyendo. El proyecto entonces lo dividimos en etapas o en tareas grandes, y en tareas grandes las vamos dividiendo en tareas más chiquitas. Como hemos visto en clases, las tareas no deberían ser de más de 80 horas hombre. Pero bueno, O mujer. o mujer. Muy bien. Pero bueno, tendríamos, por ejemplo, para la construcción de un edificio, una etapa de planificación y diseño, donde bueno, se definen obviamente los requisitos del cliente, se hacen los estudios de factibilidad, estudios del suelo, estudios de la región, bueno, todo lo que sea necesario para la construcción de un edificio, se hará el diseño justamente del edificio con algún arquitecto que haga los planos. Y, por ejemplo, para un edificio se tienen que obtener varias licencias y permisos particulares de obras. Después se puede pasar a otra etapa de preconstrucción, donde bueno, se contratarán los trabajadores, se adquieren los materiales, se planificarán ciertas cuestiones de logística, por ejemplo, cómo acceder a la obra. Ya la etapa de construcción va a ser preparar el terreno, poner los ladrillitos, digamos, hacer toda la construcción necesaria del edificio. Luego habrá alguna parte de prueba de evaluación, donde por ejemplo se pueden llegar a evaluar los circuitos de electricidad, se puede llegar a evaluar bueno, los sistemas de gas, de luz y demás cuestiones de pruebas del edificio, además de, bueno, obviamente que la estabilidad del edificio sea buena. O por ejemplo pruebas de insonorización, si son salas de trabajo, se puede tener salas donde se quiera que no penetre el sonido. Será la etapa de entrega, que en este caso creo que es algo bastante importante en este tipo de proyectos de enfoque predictivo, que tienen como una etapa secuencial y la última es el cierre y la entrega al cliente. En este tipo de proyectos el cliente espera que yo le entregue la llave en mano del edificio y no que le vaya consultando si la ventana le gustó que sea con este material o que sea transparente. Entonces, en la etapa de entrega es, te entregué el producto cerrado, terminado, tener la llave. Y bueno, en la etapa del cierre se cerrarán los contratos, bueno, serán las tareas administrativas necesarias para cerrar. Después, bueno, en la planificación, ya sabemos que el WS no habla de secuencia ni de asignación de tiempos, pero en este caso, para simplificar la presentación, lo incluí acá. Como vimos en el acta constitutiva, bueno, acá, el proyecto tenía que durar 14 meses, entonces de todas esas tareas que tenemos, podemos decir que, bueno, entre la planificación y el diseño y la etapa de preconstrucción, de conseguir los materiales, podemos tardar 2 meses. Que la construcción, que es obviamente lo más largo, me va a llevar, por ejemplo, 10 meses. Las pruebas me pueden llevar un mes más, por ejemplo, y toda la etapa de entrega y cierre del proyecto, vamos a suponer que me lleva 2 semanas. Entonces, bueno, tendría más o menos 13 meses y medio, un poco un changüí, digamos, para poder, si hay algún problema o no, extender la obra. Entonces, de esta manera, el caso de uso que vemos acá plasmado, que es súper determinado, sus objetivos y en su alcance, lo podemos llevar a un enfoque predictivo de esta manera, estableciendo las tareas, en qué orden las vamos a realizar, qué tiempo nos va a llevar, haciendo efectivamente las tareas y cerrando y entregando el proyecto. Entonces, como se ve, es como bastante secuencial todo lo que se hace. Y bueno, justamente, ¿por qué elegí este proyecto? Bueno, porque la construcción de un edificio es secuencial, digamos, no puedo cerrar la puerta si todavía no puse los ladrillitos necesarios para tener la estructura. Entonces, este tipo de proyectos está bueno encararlos de esta manera. Ahora vamos a la contracara del enfoque predictivo, que es el enfoque adaptativo, donde, como dije, es un enfoque incremental e iterativo. Entonces tenemos la totalidad del proyecto y lo que se hace es dividir el trabajo total del proyecto en pequeños periodos de trabajo que se denominan sprints, por lo general, este tipo de metodologías. Los sprints, como dije, son periodos de trabajo que por lo general van de 1 semana a 4 semanas de trabajo. Y en cada uno de estos sprints se va a tener
una etapa de planificación de tareas de acuerdo a los objetivos de ese sprint. Se va a tener una review, como dije, este tipo de proyectos tienen bastante colaboración con el cliente, o sea, hay un feedback constante con el cliente, entonces se tiene una etapa de revisión, de validación de lo que se está haciendo. Y además se tiene la parte de retro, se le llama reuniones de retro, donde lo que se hace es, bueno, similar a los predictivos, tener una parte de lecciones aprendidas. Pero a diferencia de los predictivos, ¿qué permite organizarlo de esta manera? Bueno, básicamente permite, primero, enfocarnos en hacer cosas más pequeñas, objetivos más puntuales, que quizás son un poco más realizables en nuestra mente, digamos, planteamos un objetivo más puntual y corto que planteamos un objetivo a un año. Nos permite replanificar, es decir, si en el primer sprint nos equivocamos, bueno, tenemos el segundo sprint para volver a replanificar, volver a replantearnos en qué fallamos, en qué no fallamos, y de esta manera tener una mejora continua a lo largo de todo el proyecto, y así la idea es, cuando se llega a los últimos sprints, tratar de tener el producto bien cerrado y que haya sido mejorado a lo largo de todos estos periodos de trabajo. Entonces, como se ve, creo que es bastante diferente a lo que es el enfoque predictivo. Bueno, nuevamente entonces un ejemplo de caso de uso. En este caso tenemos el proyecto Sales 2.0, que tiene como objetivo desarrollar un software para la gestión de ventas. El software, bueno, tiene que permitir a los vendedores registrarse, publicar sus productos, hacer seguimiento de las ventas, hacer seguimiento del stock, por ejemplo. Entonces, para ello se requiere tener un tipo de web e-commerce que permita tener usuarios de tipo vendedor, usuarios de tipo comprador, y bueno, que permita realizar al vendedor con estas tareas. La entrega del software nos piden que se entregue a fin del segundo trimestre del año del 2023, y bueno, también nos dice a cargo de quién se encarga, quién se va a encargar de realizar este proyecto. Entonces ya partimos de la base, creo que como diferencia se nota, que los requisitos o el alcance no están tan claros, es mucho más general, quiero una plataforma que tenga vendedores, compradores y no mucho más, a diferencia del otro donde decía quiero un edificio de 5 pisos, de 5.000 metros cuadrados, con tal presupuesto. En este caso es como mucho más abierto, si se quiere, el scope y los requisitos del proyecto. Entonces, no se podría pensar en encarar este tipo de proyectos con una planificación tan determinada y tan secuencial a largo plazo como en el otro caso. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, por ejemplo, dividimos el proyecto entero, nos va a llevar 4 sprints. Como dije, los sprints pueden ir de 1 a 4 semanas. Por lo general, las empresas trabajan con sprints constantes. En este ejemplo van a ver que yo fui variando la duración de los sprints simplemente por el hecho de ver que puede variar. Pero lo que vamos a hacer es definir justamente para cada sprint la duración que va a tener, el objetivo principal de ese sprint y las tareas que tenemos que cumplir para desarrollar, por ejemplo, en este caso, la funcionalidad del seguimiento del inventario, o sea, el stock de los vendedores. Cuando se terminen de realizar las tareas para desarrollar esta funcionalidad, siempre se van a hacer pruebas de calidad sobre esas tareas. Esto es, bueno, también particularmente hablando de software, siempre se tienen que hacer pruebas de lo que uno está desarrollando. Y como dije anteriormente, va a haber una etapa de revisión de lo que se desarrolló y va a haber una etapa de mejoras que se pueden hacer para el siguiente sprint, en qué se pudo haber fallado, qué salió bien y qué queremos replicar en los siguientes sprints. Así, bueno, vamos a hacer, una vez terminado el sprint duro, pasamos al segundo sprint, también definimos la duración, los objetivos y lo mismo que dije anteriormente, lo mismo con el tercer sprint, hasta llegar al último sprint, al cuarto, que es hacer el cierre de este proyecto Sales 2.0, donde ya el objetivo va a ser más realizar ajustes finos, ¿no? O sea, ya tener bien la retroalimentación del cliente, que el cliente nos diga, bueno, listo, perfecto, esto está encaminado, le faltará cambiarme el colorcito del botón tal o más detalles, donde las pruebas de calidad y usabilidad también tienen que ser más fuertes, porque es el producto final que yo voy a entregar para que usen los usuarios finales, los vendedores, los compradores. Igual, nuevamente, se termina haciendo una revisión general de todo el software en este caso, y las lecciones aprendidas de ese sprint, y por lo general en el último también las lecciones son de todo el proyecto. Entonces, bueno, con esto y a contracara del otro proyecto, creo que se entiende bien cuáles son las diferencias entre encarar un proyecto con el enfoque predictivo y el enfoque adaptativo, qué tipo de proyectos se pueden encarar con este tipo de enfoques. Y por último, como dije,
Para terminar, entonces tenemos este cuadrito comparativo que nos permite identificar bien las características de cada tipo de enfoque, donde tenemos el predictivo, como dijimos, requisitos conocidos, bien definidos, el adaptativo puede ser cambiantes. Son proyectos de poca innovación, hacer un edificio no va a tener demasiados cambios muy rotundos en el medio, mientras que hacer un software puede variar mucho, o sea, si los requisitos no están definidos, el nivel de innovación está abierto, realmente. El alcance es estable en proyectos que vamos a encarar con el método predictivo y poco estable o poco claro en los adaptativos. Y como dije, lo más importante del predictivo es la importancia en la planificación versus lo más importante en el adaptativo, que lo más importante es la retroalimentación y aportar valor de manera incremental y que la mejora sea constante y continua. Entonces, bueno, eso es un poco la diferencia entre los diferentes tipos de enfoques, qué son las metodologías, espero que se hayan llevado un poco eso, y bueno, dar unos ejemplos para que quede un poco más claro. Así que, nada, les agradezco por escucharme. Claro, todo. Me encantó. Ay, bueno, me alegro. En serio, me encantó. Solamente de puro rompequinotos, Sí, por favor. detalles. En el diagrama de ravioles Sí. no sabía nada. No, no se veía. Entonces, en ese caso, Sí. las nuevas versiones de PowerPoint permiten hacer zoom desde PowerPoint, no con el... Ah, ok, no sabía eso. Entonces uno puede ir, inclusive, exactamente. Está bien. Sí. Ese, Pensé hacerlo, pero capaz que sea muy engorroso, o sea, hacerlo con transiciones, si se quiere, como hacer zoom en diferentes diapositivas. se puede hacer, pero eso está en... Sí, es una es funcionalidad una buenísima. funcionalidad nueva. Ah, bueno, genial. Nueva significa hace un par de años. No, sí, pero como no sé tanto como... Y después me gustó la entonación, el manejo, demasiado estática, Ah, sí, puede ser. demasiado pegada al piso, lugar. por cerrar. Pero de vuelta, son simplemente detalles. Por ser la primera presentación, excelente. Bueno, gracias. Después otro comentario. Yo hubiera hecho, pero esto ya es por razones didácticas, Sí. pero es bueno. Al principio, antes de empezar a hablar de predictivo y, y ágil, hubiera hecho un muy breve resumen de las diferencias. Ok. Porque de esa manera me parece, después me resultaría más fácil seguir el hilo el hilo. de cada uno. Okay. Pero digamos, sin spoilear el final, sí. Pero hacer un mini punteo 15 segundos. Está bien, está bien. Pero excelente. Bueno, gracias. Excelente, recibir. Un solo detalle. ¿En dónde va a ser el edificio del predictivo? El de acá, el de los... Digo, para no pasar por ahí. La ingeniera no es muy confiable.